Las dificultades del entorno monetario en Venezuela han llevado al país a plantearse la posibilidad de la dolarización de la economía. Hablamos con Alberto Castellano. Hola Alberto, ¿crees que es viable y deseable la dolarización de la economía venezolana? Sí, bueno, hay dos elementos que hay que acotar, ¿no? En primer lugar, que efectivamente Venezuela de los años 80 viene con un proceso de alta inflación y de devaluación constante, específicamente el 18 de febrero de 83. ¿Qué ha generado esto? Bueno, que básicamente la moneda nacional venezolana ha comenzado a perder algunas funciones primordiales del dinero. Por ejemplo, la función de reserva de valor y de unidad de cuenta, ¿no? Entre esas funciones, ¿no? Básicamente el dinero tiene tres funciones, que es unidad de cuenta, reserva de valor y la de medio de pago para transar. ¿Qué ha llevado esto? A que paulatinamente el venezolano ha comenzado a utilizar otra moneda, por ejemplo, específicamente la divisa dólar. En pocas palabras, ya hay un proceso de dolarización en Venezuela, pero del lado de la demanda, es decir, lo que la literatura llama dolarización informal. Gracias a Dios, hasta ahora no se ha dado un proceso de dolarización formal, pero este proceso de dolarización informal, que te repito, viene arrastrando Venezuela de los años 80 específicamente, mediados de los 80, principios de los 80, pues ha llevado a que la moneda nacional pierda funciones importantes de dinero. Ahora, de ahí a dolarizar, digamos, desde el punto de vista oficial, habría que acotar también varios elementos. Primero, efectivamente, en Venezuela se viene discutiendo el proceso de dolarización oficial o formal desde hace algunos años. ¿Por qué? Porque el principal problema que viven los venezolanos en este momento, o uno de los principales problemas, es la inflación, en lo económico me refiero. La inflación carcome, destruye el poder de compra de los venezolanos, ¿no? ¿Qué beneficio tendría dolarizar? Porque la dolarización, obviamente, como lo indica la literatura, tiene tanto beneficios como, o sea, ventajas como desventajas. Ahora, ¿qué beneficios tiene? ¿Qué ventaja tiene lo particular? Que eliminaría inmediatamente o casi inmediatamente el proceso de inflacionario que vive Venezuela. Pero también tiene sus bemoles, o sea, también genera problemas en lo que sería la emisión. Ya el Banco Central de Venezuela, por ejemplo, perdería la posibilidad de emitir monedas y billetes para efectos de generar posibilidades de crecimiento económico. Es decir, estamos hablando de que pierde la política monetaria. Ahora, ¿qué beneficio trae específicamente? Bueno, ya les dije, elimina la inflación, pero en cierta forma también va a minimizar todos los impactos que viene trayendo Venezuela desde los años 70 para acá, es decir, los ciclos económicos que nos está afectando, y esto está generando procesos, ¿verdad?, mayúsculos en lo que sería como consecuencia de la política, a la economía venezolana. Ahora, ¿qué pasa en Venezuela? Como ya está dolarizada en cierta forma, o hay sectores importantes de la economía que están dolarizadas, básicamente están dolarizados los egresos, sería muy favorable ahora dolarizar los ingresos, porque ¿cuál es el problema del venezolano de a pie? O sea, el venezolano común, que a pesar de que sus egresos están dolarizados, sus ingresos están en bolívares. Y esto está generando una caída tremenda del poder de compra y un impacto en empobrecimiento como yo creo que en Venezuela nunca se ha visto. O sea, Venezuela está viviendo ahorita niveles de pobreza como no lo ha visto en los últimos años, por lo menos contemporáneamente, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente niveles de pobreza que rondan el 80%, según cifras obviamente extraoficiales. Y el hecho de dolarizar sería, digamos, un proceso que pueda hacerse de forma relativamente fácil, pero no debería haber vuelta atrás. Es decir, de hacerlo, no debería haber un retroceso de ello, como lo ha hecho, por ejemplo, el caso ecuatoriano, que a pesar de que ha habido cambios de gobierno, inclusive de corriente del pensamiento ideológico, no ha habido un cambio en el proceso de dolarización que inició en el año 2000. ¿Por qué? Porque saben que revertir el proceso de dolarización va a traer peores consecuencias de las que quisieron eliminar con el proceso de dolarización propiamente dicho.
¿En qué medida es la hegemonía del dólar un problema generalizado para las economías de América Latina y cuál es el origen histórico de este fenómeno? Bueno, hay varios elementos, inclusive históricos, que yo creo que tenemos que tocarlos y acotarlos. Efectivamente, en Latinoamérica existe, y sobre todo en América del Sur, existe una gran influencia de la divisa dólar, inclusive por ello viene el nombre de dolarización. Cuando tú cambias una moneda local por la de uso de una divisa, a pesar de que no tiene que ser estrictamente el dólar, puede ser por ejemplo el yuan, o en el caso de Europa que se utilizó el euro, ¿no? Y allá se le llama eurización, pero en la literatura lo denomina en forma general como dolarización. Ahora, ¿por qué en Latinoamérica hay tanta influencia, digamos, del dólar? Hay varios elementos, ¿no? En primer lugar, posterior a la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del año 1945 aproximadamente, la única economía, digamos, como potencia que quedó en pie, porque la guerra no llegó a ella, fue la economía de los Estados Unidos. Esto llevó a que definitivamente los productos, la mayoría de los productos que se comercializaban, sobre todo en Latinoamérica, eran productos que pasaban bien sea por puertos de Estados Unidos o eran producidos en los Estados Unidos. Entonces era lógico ir a un patrón del uso del dólar como moneda de reserva y para las transacciones internacionales. Te estoy hablando de los años 40 del siglo pasado. Ahí entramos al Bretton Woods, que fue lo que se propuso en aquel momento para efecto, digamos, del manejo del comercio internacional y del manejo de las reservas internacionales. Eso duró hasta el año 1971, específicamente en la gestión de Nixon, donde se eliminan los tipos de cambio fijos y pasamos a tipos de cambio flotante. Entonces comienza el juego entre las monedas locales y la moneda dólar, la divisa dólar. Este proceso lleva a que obviamente existe una gran influencia de la divisa en nuestros países. Ahora, hay que hacer una acotación muy específica, sobre todo a los países petroleros. Estamos hablando de Venezuela, obviamente, de Ecuador, de México, entre otros países, que tienen ingresos importantes en petróleo, inclusive en este momento en venta de factura petrolera. Inclusive en este momento podríamos incluir sin duda a Colombia, ¿no? Entre otros países, que hace unos años no era un país, digamos, que tuviera una importante influencia de la factura petrolera. ¿A qué lleva todo esto? A que obviamente en el caso de los manejos de las transacciones, me refiero específicamente al mercado petrolero, se maneja en divisa dólar. Entonces, esto ha llevado a que nuestro país esté inclusive aún más influenciado por la divisa, inclusive históricamente. Entonces, esta influencia, le repito, no es un hecho muy moderno, es un hecho que viene de hace más aproximadamente 70 años, donde la influencia de los Estados Unidos ha llevado al uso particularmente de la divisa dólar. ¿Qué beneficios y qué problemas ha conllevado la experiencia con la dolarización en otros países cercanos a Venezuela, como por ejemplo el caso de Ecuador? Bueno, ahí hay que también mencionar el hecho de que hablamos específicamente de procesos de dolarización oficial, es decir, procesos donde la dolarización viene por el lado de la oferta, ¿no? El caso emblemático que tenemos en estos momentos, sin duda, es el caso de Ecuador, Panamá, entre otros países que están dolarizados. Pero efectivamente hay ciertos grados de dolarización informal en muchos países latinoamericanos. Por ejemplo, estamos hablando del caso de Bolivia, estamos hablando del mismo caso de Costa Rica, entre otros países que tienen gran influencia la divisa, sobre todo en el manejo de financiero, es decir, estamos hablando de dolarización financiera, ¿no? En el caso de Perú, un caso muy particular, y bueno, y ahora estamos hablando del caso venezolano, que te repito, es un caso que a pesar de que tenemos procesos de dolarización informal desde los años 80 del siglo pasado, pues no ha sido muy estudiado, digamos, desde el punto de vista de artículos científicos, entre otros. Pero bueno, es un caso que se toma en cuenta. ¿Qué ventaja y desventaja ha traído a estos países? Por ejemplo, de la dolarización oficial. Definitivamente ha llevado a que sus países, ¿por qué se toma esta decisión? Ha llevado a que sus países tengan, digamos,
cierta tranquilidad en lo económico, y quiero ser específico en el uso de estos términos a nivel económico. Es decir, estamos hablando de que son economías que venían con procesos de caída de su producto, con procesos inflacionarios importantes. Entonces se tomó la decisión de dolarización, le repito, dolarización que no debe ser, no es una decisión de vuelta, es decir, las consecuencias de revertir este proceso son peores a las que se trataban de eliminar con el proceso de dolarización. Entonces, estos países han entrado en procesos de estabilidad, ¿no? Cierta estabilidad. Ahora, les repito, desventajas las hay, sin duda. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo creo que es un caso de estudio, sobre todo para el caso venezolano específicamente, que es el que discutimos en este momento, pero igualmente para el caso latinoamericano. ¿Por qué lo digo? Porque básicamente los bancos centrales pierden la potestad de utilizar la política económica, la política monetaria específicamente, para estabilizar la moneda. Entonces, ¿qué ha pasado en nuestros países? Bueno, que normalmente los gobiernos trabajan con déficits fiscales importantes, es decir, gastan más de lo que le ingresa. Estos déficits lo cubren o es financiado con monetización de la economía, es decir, imprimen monedas y billetes, y esto es lo que genera inflación. Eso es un caso que ha pasado en Venezuela y ha pasado en otros países, específicamente, por ejemplo, el caso boliviano, el caso peruano, el caso ecuatoriano, entre otros países latinoamericanos, ¿no? ¿Qué beneficio trae la dolarización? Que elimina esta posibilidad de monetizar el déficit, por un lado. Por el otro, está como desventaja que los equilibrios fiscales que hay que mantener para dolarizar no son, digamos, a pesar de que son necesarios, no son, digamos, un condicionante para el gobierno. Es decir, los gobiernos pueden seguir endeudándose. Quiero poner un caso, un ejemplo, inclusive que no es de Latinoamérica, que es de Europa, para ponerlo en contexto, inclusive de los que nos escuchan en Europa, por lo menos el caso del país de Grecia, que a pesar de que estaba euroizado con el proceso de adhesión a la Unión Europea, Grecia se siguió endeudando. Entonces, esto llevó obviamente a la debacle de la economía griega, que ya sabemos históricamente lo que pasó, lo que ha pasado. Eso le puede pasar a nuestros países, específicamente a Venezuela. Entonces, la decisión de dolarizar tiene que venir de una decisión de convenio, digamos, de que se mantengan equilibrios fiscales, porque de no mantenerse estos equilibrios fiscales, el proceso de dolarización puede ser muy negativo, a pesar de que puede traer, les repito, beneficios inmediatos, como pasó en Ecuador, por ejemplo, en el caso de inflación. Venezuela en este momento tiene una inflación galopante que raya casi en hiperinflación según estándares mundiales, y sería muy beneficioso dolarizar si se toma en cuenta, digamos, estos elementos, les repito, y mantener los equilibrios fiscales. Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias, Alberto Castellano, y hasta la próxima.